En esta segunda parte de la lección 2, hermanos, les repito, el título de esta lección es El ayuno como una respuesta del corazón. Y hablábamos de dos objetivos. El primer objetivo fue entender por qué ayunamos. Y de nuevo, el por qué ayunamos es porque anhelamos a Dios, incluso a veces en un tiempo en el que la comida viene a ser secundaria para nosotros. El segundo objetivo fue considerar la primera perspectiva del ayuno. Entonces, en la página 9 empezamos a hablar de el ayuno hacia arriba. Esa es la primera de las tres perspectivas. La primera es el ayuno hacia arriba, la segunda perspectiva va a ser el ayuno hacia adentro y la tercera perspectiva va a ser el ayuno hacia afuera. Es decir, ¿cómo entendemos esos propósitos, esas razones, esos motivos para ayunar? Entonces empezamos a hablar del ayuno hacia arriba. Entonces solo voy a poner aquí la primera de esas tres perspectivas, el ayuno hacia arriba. Y ese ayuno hacia arriba incluye tres cosas, hermanos. Allí en la misma página 9 vemos que incluye buscar a Dios. El otro es ministrar a Dios. Y la siguiente es discernir la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios. Entonces ahí está, la primera de las perspectivas, que es la que empezamos nosotros. Hablábamos de buscar a Dios. Hablábamos precisamente de ese tiempo en el que el motivo o propósito, la razón del ayuno es buscar a Dios. Y vamos a comenzar entonces hoy en la página 11 a leer lo que nos habla este estudio con respecto a ministrar a Dios. Continúa siendo parte de esa primera perspectiva. La página 11 dice, la adoración es el gran objetivo de todo nuestro anhelo y búsqueda de Dios. Entonces vea cómo obviamente conecta con la primera cosa que estábamos hablando, ese primer componente de la primera perspectiva, ¿no? Queremos buscar a Dios, pero ¿por qué queremos buscarlo? ¿Por qué queremos buscar a Dios? La razón por la cual el cristiano desea más de Dios y desea buscar a Dios es porque quiere adorarlo. ¿Ok? Es verdad, hermanos, y lo hemos hablado ya cuando estudiamos el tema de la oración, que hay un espacio, hay un elemento de peticiones cuando estamos delante de Dios en oración. Por supuesto, es uno de los elementos, pero no es el principal elemento. Las peticiones por los otros, las peticiones por uno mismo, forman parte de ese gran tiempo en el que estamos con Dios, pero recuerde que el principal objetivo es adorar a Dios. Entonces eso nos está recordando esta parte. La adoración es el gran objetivo de todo nuestro anhelo y búsqueda de Dios. Cuando nosotros vamos y buscamos a Dios en ayuno y oración, obviamente el tema que estamos tratando es el ayuno, pero nuestro corazón está principalmente en aquello que le voy a pedir. Y mi corazón está siendo motivado al ayuno porque yo voy a pedir. Estamos comenzando mal, hermanos. Porque no es el principal motivo por el cual uno ayuna, ¿okay? Sino porque yo busco adorar a Dios. Y de nuevo vamos a ver cómo en la oración, obviamente, porque recuerde que van de la mano el ayuno y la oración, va a haber un momento, va a haber un elemento ahí también de peticiones, por supuesto, porque vamos y le pedimos al Señor. Y ya vimos que esas peticiones van durante el ayuno conectadas principalmente con el avance del reino y para la gloria del Señor. Entonces dice, fuimos creados y redimidos para adorarlo a Él. Mire esto, ¿no? O sea, si uno se pregunta, ¿por qué me salvó el Señor? Ahí está la respuesta.
Ahí está la respuesta, y básicamente esto lo puede usted encontrar en Efesios capítulo 1, en el primer capítulo. 3 veces se nos dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso es que nos creó Dios y para eso es que nos redimió Dios. No para otra cosa, sino para la alabanza de la gloria de su gracia, para adorarlo a Él. Y dice, de hecho, no es exagerado decir que la adoración es la mayor ocupación del cristiano. Las Escrituras enseñan que debemos adorar a Dios ofreciéndole nuestras vidas como un sacrificio vivo. Eso está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El que conoce este texto ya sabe, ¿no? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, haciendo todo para su gloria. 1 Corintios capítulo 10, 31. Sin embargo, las Escrituras también nos llaman al gran privilegio de dedicarnos a momentos específicos de adoración y ministración del Señor. En dichos momentos, el ayuno puede ser una gran bendición y beneficio. Entonces ahí está esa palabrita que vamos a estar viendo y vamos a estar entendiendo, que es uno de los componentes de esta primera perspectiva, que es el ayuno hacia arriba, que es el de ministrar a Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, alguien con las ganas así de leer con fuerza, Lucas capítulo 2, versículos 36 y 37. Amén. Dele, hermano. 36, 37. Sí. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Amén. Entonces vemos ahí esas dos cosas claves, ¿no? Servía al Señor, ministraba al Señor, dice con ayunos y oraciones. Dice, leemos sobre la profetisa Ana de la tribu de Aser. Ella era extremadamente devota a Dios y esperaba la venida del Mesías. Según el versículo 37, ¿cómo demostró Ana su devoción al Señor? ¿Ok? Sirviendo. ¿Cómo sirvió al Señor? ¿Cómo, hermana? En oración y ayuno. ¿Okay? Entonces, note usted eso, ¿no? Quizá para nuestra mente de hoy, la mente moderna que tenemos, cuando leemos que Ana estaba ministrando y sirviendo, a lo mejor pensáramos, ¿y qué hacía ella ahí en el templo? ¿No? ¿Qué será que hacía? ¿Será que ayudaba a limpiar el templo? ¿Será que qué hacía? ¿Qué hacía? Ayunaba y oraba. Y eso la Biblia llama estar sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, esto debe cambiar ya de entrada lo que nosotros entendemos por servir al Señor. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, servir al Señor es hacer algo en la iglesia el domingo, o hacer algo en algún momento durante que se reúnen los hermanos, sea hoy miércoles, ¿en qué sirvo? ¿En qué sirvo? Buscando en qué sirvo, en qué sirvo, en qué canto, en qué... Ana servía y ministraba al Señor, ¿cómo? Orando y ayunando. Y bíblicamente estamos leyendo en este texto que eso Dios lo llama, porque Dios inspiró la Escritura, estar sirviendo al Señor. No estoy diciendo que eso es lo único, no estoy diciendo que no se deba servir al Señor en otros aspectos, pero eso es una de las cosas que Dios llama servir y ministrar al Señor. ¿Ok? Dice, ¿cómo podría el cristiano hacer lo mismo hoy? Hermano. Porque no se apartaba del templo, dice, no, ya leí eso, pero entender que en aquel tiempo para ellos el templo significaba la presencia del Señor. Amén. Entonces ella buscaba la presencia del Señor y lo hacía sirviéndole con ayuno y oración. Y ahí esa pregunta me meditaba yo cómo uno podía hacerlo, y él ponía yo aquí, cuando entienda lo que, perdón, no me perdí. Entonces, cuando entienda, hablando de mi persona,
que adoración va mucho más que cantar, que de hecho es fácil hacerlo. Adoración es buscar al Señor a solas en el estudio de la palabra, ayuno y oración para conocerle a Él y así poder ofrecer, como es Hebreos, el fruto de labios y confianza en su nombre. Amén, amén. Entonces, sí, hermana. Yo pienso en esta pregunta, ¿cómo podría el cristiano hacer lo mismo? Es no menospreciando la práctica de realizar lo que es el ayuno y la oración. Amén. En la actualidad no le damos importancia a eso y mucho menos pensamos que eso debe ir junto. Siempre o leemos la Biblia o oramos o ayunar, pocas veces puede pasar por la mente de uno en la carne. Entonces, realmente si fuésemos más intencionales con la práctica del ayuno y oración en conjunto para buscar la voluntad y el rostro de Dios y conocerlo más a través de su palabra, eso es lo que estamos llamados a hacer. Amén. Nayito, hermano. Yo escribí aquí también, poniendo a Dios primero y tener esa relación de día y de noche con Dios, porque vemos que teniendo esa relación con Él es que va a venir ese deseo, ¿no?, de orar, de ayunar y de estar en la palabra. Entonces vemos a Ana que ella quería siempre estar en el templo. Entonces cuando tenemos esa relación con Él, entonces, como dije, todo lo de este mundo, el sistema de esto, ni siquiera vamos a ver cómo es que nos hemos apartado. O sea, no es que tenemos que, yo tengo que hacer esto para apartarme de esto, sino que poniendo a Dios primero, o sea, ese amor hacia Él es el que nos hace que podamos tener todos estos deseos de orar, de poder ponernos en ayuno. Entonces no hay otra forma de decir, tengo que hacer esto para ayunar, entonces, sino que es Dios pues el que pone ese deseo en cada uno cuando lo ponemos pues a Él, a Dios primero sobre todas cosas. Amén, Nayito, gracias. Vamos entonces, hermanos, ir enfocándonos en esa palabra que es ministrar. Fíjese que dice la nota ahí en el estudio. Dice, la palabra sirviendo, que encontramos en el pasaje de Lucas, proviene del griego latría, que denota tanto servicio como adoración. Y hay algunos textos que uno puede consultar también, Mateo 4:10, Filipenses 3:3 y Hebreos 10:12. Dice, se utiliza en el último capítulo de las Escrituras para describir nuestro servicio a Dios en el nuevo cielo y la tierra nueva, en Apocalipsis 22:3. Y dice, rara vez pensamos que servir al Señor por medio de la adoración incluye ayunar y orar. Sin embargo, estos actos de servicio son algunos de los más agradables para Él. Esto nos recuerda lo mucho que mostramos del ajetreo de Marta al distraernos con tantas cosas. Podríamos aprender mucho de María, que eligió la buena parte y se sentó tranquilamente a los pies de Jesús. Vayan preparando ya Lucas 10, hermanos, 39-42 para leer, pero mientras lo prepara, cosas que tenemos que no podemos desperdiciar, que están en el estudio y que tenemos que entender, ¿no? La primera de ellas es que ese vocablo de servir puede significar, dependiendo del contexto, ya sea adorar o ya sea servir. Eso es lo que significa ministrar. Ministrar simplemente significa servir en algo. Estoy ministrando, ¿no? Pero siendo que la Biblia maneja esa misma palabra también para adoración, la idea es que en la mente del primer siglo judía y la manera en que Dios inspiró la Escritura, es imposible adorar a alguien sin de una manera servirle. Es imposible, hermanos, adorar a Dios sin poder servir a Dios. Eso es imposible. Esas cosas van juntas y son inseparables. Vamos a terminar sirviendo aquello que adoramos. Y el hermano Nayo nos decía un poquito acerca de, me gusta cómo Nayo nos dice, bueno, yo pongo a Dios primero, amo al Señor, anhelo al Señor y todo esto. Y poco a poco esas competencias que hay en el corazón de uno con las cosas del sistema mundano ya no empiezan a representar para mí un problema en dejarlas, sino que ni me doy cuenta en qué momento yo ya fui abandonando esas cosas y he ido creciendo en mi amor por el Señor. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque si yo estoy haciendo esto, esa adoración
va a traducirse en servicio al Señor. Entonces, mientras yo más adoro al Señor, más termino queriendo servirlo a Él, conectando también con lo que decía nuestro hermano Byron, ¿okay? En espíritu y en verdad, adorarlo a Él, ¿me explico? Buscarlo a Él en oración y en ayuno. Mientras yo no haga esto, en mi corazón empiezan a crecer anhelos, deseos y adoraciones del sistema mundano. ¿Y qué va a pasar? Empiezo a servir al sistema del mundo. ¿Okay? O sirvo a uno o sirvo al otro. A los dos no puedo. Y el Señor ya lo dijo en Mateo capítulo 6. Nadie puede servir a dos señores, ¿no? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber muy bien esto. Entonces, otra cosa importante, hermanos, es que, de nuevo, nuestra mente tiene que cambiar en el sentido de entender a qué llama el Señor estar ministrando, estar sirviendo. Una de esas cosas, le repito, es estar en ayuno y oración. Dice, estoy sirviendo al Señor. Es una de las cosas que el Señor dice, eso es servicio. Y de hecho, el hermano Paul Washer, el autor de este estudio, nos dice que este es uno de los servicios más agradables a Él. Imagínese eso, ¿no? A veces podemos sentirnos que no podemos servir al Señor. ¿Okay? ¿Cómo puedo servir al Señor? ¿Qué puedo hacer para servir al Señor? Es que en la iglesia no dejan servir al Señor. De todo puede escuchar uno. Y uno dice, ¿y no puedes ayunar y orar? Porque eso nadie te lo impide. A veces, hermanos, no solo en el sentido de organizacional de decir, ¿qué hacemos para el Señor en la iglesia? Amén. De nuevo, eso está bien hacerlo. Pero a lo que voy es que nadie te puede impedir de ministrar al Señor, de servir al Señor, sabiendo que uno de los servicios que más agradan a Dios es estar en ayuno y oración, como estaba Ana, sirviendo al Señor, y la Biblia es específica, con ayunos y oraciones. En eso estaba sirviendo Ana al Señor, y eso es lo que debemos entender como parte del ayuno. A veces por cuestiones, hermanos, de tiempo, a veces por cuestiones de salud, a veces por cuestiones familiares, quizá no tenemos el tiempo que nos gustaría tener o las facilidades que pudiéramos nosotros desear para hacer algo activamente, quizá dentro de la iglesia. Pero eso no es excusa, ¿no?, para decir, yo no puedo servir al Señor. No puedes. Si tú dices, no puedo servir al Señor o no puedo ministrar al Señor, es lo mismo que decir, yo ni orar puedo, ni ayunar puedo. Pero eso solo está en ti, o sea, eso no está en los demás. Entonces, hermanos, tenemos que tener bien claro eso. Ahora, vamos a hablar un poquito aquí en Lucas capítulo 10. Igual alguien que nos lea, hermanos, versículos 39 a 42. Gracias, hermano. Sí, dele del 38, hermano, está bien. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, hermanos, cuánta enseñanza hay en ese pasaje, ¿no? Cuánta enseñanza hay en ese pasaje. Vemos a María, ¿no? Imagínensela, está en casa, Jesús está ahí, las va a visitar, y dice que María estaba sentadita a los pies de Jesús. Obviamente Jesús está hablando, está platicando con ellas a lo mejor, y como Jesús solía hacer constantemente, no perdía el tiempo en pláticas banales, ni en chismes, ni en boberías. Está enseñando la palabra, donde sea que iba, hablaba,
y en 5 minutos yo me imagino al Señor ya hablando del reino de Dios, hablando de esto, enseñando. ¿Y María cómo está? Imagínense, ¿no? Mirando a su Señor en persona, físicamente delante de ella, escuchando y deleitándose en la palabra. ¿Y Marta qué? Pues ahí la vemos, hermanos. Si no fuera serio, sería para reírse, porque se parece tanto, ¿no?, a lo que vemos hoy día. Los humanos no hemos cambiado mucho. Dice ahí que pues fue y la acusó con el Señor, básicamente, ¿no? Le dijo, Señor, mírala ahí sentadita sin hacer nada, y yo aquí haciendo de todo. Dice, no te da cuidado. O sea, llámale la atención, dígale que me venga a ayudar, hay tanto que hacer, ¿no? Y Jesús le responde con palabras amorosas pero duras. Y digo duras porque esas palabras, hermano, Marta, Marta, le dice, afanada y turbada. Imagínense, afanada. Tú no paras. Eres una mártir. ¡Wow! Que te pongan una medalla. ¿Cómo trabajas, Marta? Y la palabra turbada, hermano, significa loca. Estás como enloquecida. Y hermanos, aunque parece una palabra muy fuerte, pero es que tienes a Jesús en tu casa enseñándote la palabra. Y en vez de sentarte como María sí lo hizo, no, espéreme, esto, lo otro, aquí, allá. ¿Qué estaba en el corazón de Marta? No lo sabemos, hermano. Quizá era su personalidad, quizá dice, ay, nos está visitando el maestro, que todo esté limpio y esto y lo otro. A lo mejor era eso. No lo sabemos. Quizá quería que Jesús mirara como ella, si era diligente, organizada y limpia, mientras que María no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nada se compara con estar sentados escuchando a Cristo Jesús. ¿Okay? Y eso es lo que le responde. Dice, estás afanada y turbada, y dice, con muchas cosas. Hermanos, y muchas veces así estamos nosotros. Esto, el otro. Hermanos, no es diferente la vida que vivían las personas en ese tiempo que la vida que vivimos ahora en ese sentido. La manera y las formas han cambiado, pero el ajetreo, el afán, el tantas cosas, pues mire, ahí está Marta y María y estaban viviendo lo mismo. Y dice, solo una cosa es necesaria, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dices, ¿quieres que le voy a decir a tu hermana? Sí, vaya, póngase ahí a ayudar a su hermana para que, pues, ¿para qué? ¿Quién sabe? Porque está afanada y turbada, pero dele, y no escuche la palabra, ¿no, hermanos? Entonces, ¿cuál es el punto de esto, hermanos? El punto de esto es que nosotros debemos ser cuidadosos en poner primero lo primero, y Naito ya nos estaba hablando un poquito de eso, ¿ok? Y darle la prioridad a las cosas que tienen prioridad. Mire, la manera en que trato de compartirlo es, debemos pensar en qué cosas estamos haciendo hoy que van a tener peso en la eternidad. Y esas son las que se deben priorizar. Si Marta quisiera defenderse diciendo, es que yo no voy a tener tirada toda la casa. No, es verdad, no va a tener usted tirada toda la casa. No se debe vivir así. Pero si estás en una situación en donde tienes que elegir o acomodar la casa, Martita, o sentarte a escuchar la palabra cuando Cristo está hablando, tienes que decidir por dejar eso, desconecta y concéntrate en la palabra de Dios. Jesús no está físicamente, hermanos, hoy entre nosotros, pero lo está espiritualmente a través de su palabra. Y cuando nosotros despertamos y decimos, hoy no tengo tiempo para la palabra porque tengo tanto que hacer, yo no me puedo sentar 1 hora ya leyendo la Biblia. No, porque es que hay mucho que hacer. Entonces nos dirían, fulanito, afanado y turbado estás con muchas cosas. En cambio hay otros hermanos que están poniendo prioridad a eso, ¿no? Y uno a veces se pregunta, ¿por qué este crece? ¿Por qué aquel sí está creciendo? ¿Por qué yo no crezco igual? Y decíamos un poquito esto la semana pasada. A veces pensamos que porque al hermano a Dios le plació simple y sencillamente como por arte de magia de darle más crecimiento a este hermano y a ti no. No, tal vez está poniendo como María la mejor parte primero. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con eso, de no ser como
como Marta. ¿Sí, hermana? Pedimos sabiduría cuando la sabiduría está en la palabra. Y estamos en la palabra. Sí, sí. Y igual lo compartíamos hace ya meses, ¿no? No sé si lo recuerda, que pedimos oración por sabiduría. Amén, necesitamos sabiduría. Amén, pidamos oración por sabiduría. ¿Okay? Amén, dice también todavía no puede decir amén claramente, pero eso significó amén. Muy bien, William. Pedimos oración por sabiduría. Amén, pidamos oración por sabiduría, porque la Biblia nos dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Ah? Entonces lo hacemos. Ajá. Y nosotros, en respuesta a esa oración que le pedimos a Dios, ¿qué hacemos? Y el libro que ha dejado el Señor particularmente para darnos sabiduría es Proverbios. Entonces, aquel que pide sabiduría está haciendo la primera parte bien, ¿no? Estamos pidiéndole a Dios. Pero ¿cuánto tiempo has pasado en el libro de Proverbios para que Dios te la dé? No, nada. Solo la pido a ver si un día despierto, abro los ojos y soy sabio. Hermanos, no va a pasar así. ¿Me explico? No va a pasar así. Recuerde que nosotros en el cristianismo no concebimos nuestra fe como algo misterioso, mágico, místico, que un día se levanta uno y ya tiene todas las virtudes del cristiano, el fruto del Espíritu, así como que me desperté y hoy soy paciente, hoy soy amoroso. No, es un trabajo que en última instancia es el Señor que lo está haciendo en nosotros, pero nosotros no somos ajenos de esa obra que el Señor está haciendo, sino que participamos juntamente con Él para crecer en el Señor. Recuerde esto, y es importante hacer esta distinción. Para mi salvación, ¿con qué yo cooperé para ser salvo? Con nada. Con nada. Como dijo Charles Spurgeon, lo único que tú trajiste a tu salvación es tu pecado, que hizo necesario que te salvaran. Ahora, una vez salvo y ya vivo en el Espíritu, entonces la santificación es conjunta. ¿Por qué? Porque ya estoy vivo. Mientras yo no era salvo, estaba muerto espiritualmente. Por lo tanto, nada yo podía hacer, porque un muerto no puede hacer nada. Pero una vez salvo por la fe en Jesucristo, solo por gracia, por medio de la fe, entonces estoy vivo. Y siendo que estoy vivo, entonces la obra es mutuamente. A fin de cuentas depende del Señor, pero yo estoy involucrado. Cada cristiano está involucrado en ese crecimiento. Muy bien, dice, regresando hermanos a la guía de estudio, página 11, dice, a diferencia de Ana, puede que no estemos llamados a dedicarnos por completo al ayuno y la oración. Hay muchas otras cosas que cumplir, como la gran comisión y la edificación de la iglesia. Sin embargo, incluso los creyentes y ministros más activos deben aprender a apartarse de su ajetreo y dedicarse a ministrar al Señor. Acuérdense que ministrar al Señor en el contexto del estudio que estamos haciendo ahorita significa estar en ayuno y oración. Y dice, según Hechos 13, 1, 2, ¿qué estaban haciendo el apóstol Pablo, varios maestros y profetas y posiblemente toda la iglesia de Antioquía inmediatamente antes del nacimiento de uno de los mayores movimientos misioneros que el mundo ha conocido? A ver, vamos entonces a Hechos 13. En Hechos 13 leemos, a ver, que hay un hermano nos lea el versículo 1 y 2. Hermana, por favor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Gracias, hermana. Entonces, completando los espacios en blanco de la página 12, tenemos, la primera palabra es ministrando estos al Señor y ayunando. Dice, la palabra ministrando en este texto proviene de la palabra griega liturgio, que se utiliza con frecuencia al ministerio de los sacerdotes levitas en el tabernáculo o templo. Y ahí hay una serie de versículos que puede consultar. Dice, el cristiano es ahora parte de un sacerdocio real. Eso es 1 Pedro 2:9. Y está llamado a ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios, Hebreos 13:15.
Es un gran privilegio y extremadamente beneficioso para el creyente dedicar periodos de tiempo para adorar y ministrar al Señor. El ayuno puede ser un excelente acompañamiento de estas actividades santas y de la realeza. Entonces, hermanos, ahí está, la iglesia del primer siglo tenía claro y entendía que una de las cosas que se llamaban o se entendían como servicio al Señor, como ministrar al Señor, era ayunar. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios. 3. ¿Qué has aprendido en esta sección sobre cómo ministrar al Señor con la oración y el ayuno? ¿Y cómo podrías aplicar lo que has aprendido a tu vida? Entonces, hermanos, pienso que después de hablar un momento o la primera parte de esta sesión de lo que es ministrar a Dios con ayuno y oración, debemos tener claro eso. Pero quisiera que alguien resuma así brevemente. ¿Qué entendemos entonces por ministrar al Señor cuando se refiere al ayuno y oración? ¿Qué hemos aprendido? Que estamos sirviendo, así es, que estamos sirviendo, hermanos. No estamos perdiendo el tiempo. Y que el servicio a Dios incluye muchas cosas. Y una de esas cosas es ayunar, orar y ayunar. Hermano Lenín. Sí, también de que es una manera también de cómo poder adorar al Señor. Amén. Creo que el no conocer a veces, o no entender qué es el ayuno, pues no lo ve de esa manera, que ayunar es adorar al Señor. Uno a veces piensa que adorar al Señor es a lo mejor pasar un tiempo, ¿no? En alabanza, en adoración, pero entendiendo esto, o sea, yo me doy cuenta que como hablaba un poco al principio del estudio, ¿no? Unas semanas atrás, que no es algo, una obligación, pero el cristiano va a tener el deseo de hacerlo. Y ahora que yo me doy cuenta de que el ayunar es parte de la oración, entonces es ahí donde yo empiezo a decir, Señor, te pone en mi corazón, porque esto es parte de lo que yo debo de hacer. Entonces no es tanto, porque a veces se tiene la idea que el ayuno es para algo, ¿no? Para pedir algo, para recibir algo, pero no lo entendía, porque esto es parte de adorar al Señor. Amén. Así que es una de las cosas que también me notaba. Amén. Y platicando con algunos hermanos de esto, veíamos, ¿no? Al menos a mí me queda claro cómo, hermanos, el que ama saca tiempo para lo que ama. Porque uno de los pretextos que ponemos, me incluyo, hermanos, uno de los pretextos que ponemos es que no hay tiempo. Es que no, yo no tengo tiempo para eso. A mí me encantaría, la verdad es que suena muy bien, se escucha maravilloso, pero hombre, es que no tengo tiempo. Es más, voy a pedirle al Señor que a ver si me da el tiempo. Pero hermanos, la realidad es que, de nuevo, no son así las cosas. Fíjese cómo es. Una familia tiene un deseo muy grande de irse de vacaciones. ¿Y sabe qué pasa? Saca el tiempo. Se organiza, deja lista, el esposo deja las cosas listas en el trabajo con anticipación, porque sabe que se va a ir varios días con la familia. Y lo mismo pasa si la mamá o la esposa debe dejar ciertas cosas listas. ¿Por qué? Porque sus corazones anhelan ese tiempo y hacen lo que tienen que hacer y gastan lo que tengan que gastar. Pero ellos se van. ¿Por qué? Porque quieren. Porque hay algo que los motiva a hacer todo eso para poder ir de vacaciones, darse ahí un rato con la familia. Que dicho sea de paso, hermano, no estoy diciendo que eso sea pecaminoso. Lo que estoy haciendo es una comparación con cómo cuando en el corazón de uno quiere hacer algo, se organiza, saca el tiempo, busca la manera, deja todo listo. ¿Por qué? Porque hay algo que queremos hacer. Entonces, hermanos, creo que si le pasa como a mí, hermanos, podría yo decir que se me cae la cara de vergüenza delante de Dios para decirle a Él, ay, para eso yo no tengo tiempo. No, es que tu corazón no lo anhela como anhelas irte de vacaciones. Y hermanos, y decir eso es,
Porque estamos hablando de dos cosas que no tienen comparación. Estamos hablando por un lado de Dios, el Dios santo, que nos salvó y que nos pide tener y desarrollar una comunión con Él. Y decirle a Él, pero para eso no hay tiempo. ¿Ah? Pero para la playita, hey, unos días, no, ahorita yo hablo con el jefe y le digo cómo le vamos a hacer, me organizo, esto, lo otro, dejo todo listo porque tengo que irme, ¿no? Entonces, hermanos, pues les dejo esa reflexión, que creo que debemos hacer ese tiempo y decir, Señor, permíteme, Señor, concédeme, como decíamos al inicio, ese anhelo por Dios, de tal forma que me mueva y me motive, me lleva a la acción de decir, puedo hacerlo porque es necesario, lo quiero hacer. Eso es más importante que otras cosas, hermano. Y aún, brother, pensar de que aún el tiempo que uno le dedica al Señor, si uno se pusiera a pensar, por ejemplo, cuánto tiempo uno va al trabajo, cuánto tiempo uno pasa, por ejemplo, cuando va a dormir, si uno se pone a ver a veces, y aún así uno dice, no es la gran cosa que a veces uno le está dando al Señor, porque uno se pone a ver, es tantas horas de trabajo y tantas horas de dormir, y hace un balance. La verdad es que a veces es muy poco, si uno se pusiera a pensar, claro, es muy poco a veces. ¿Por qué? Porque pues vivimos a veces de esa manera, ¿no? Con tantas cosas, y no nos damos cuenta que aún lo que nosotros dedicamos hacia el Señor no es suficiente. Porque si uno se pudiera ver, pudiera quizás dedicar más tiempo. Y creo que pues eso pasa un poco, ¿no? En que Dios nos ayude a que seamos buenos administradores del tiempo, porque yo creo que tiempo todos tenemos por igual. El día de todos tiene 24 horas, brother. Escuchaba yo una enseñanza acerca de cuidar el tiempo, ¿no? De que decía de que hay personas, ponía el ejemplo que estaba dando la enseñanza, de que tienen más dinero que otras. O sea, hay una diferencia. Dice, pero en cuanto al tiempo, o sea, todos tenemos el tiempo por igual. Decía, la pregunta es cómo nosotros lo estamos invirtiendo. Yo me incluyo, porque yo me doy cuenta de que cómo yo voy a anhelar esto si el tiempo que yo estoy pasando probablemente es muy corto. Entonces, es una línea que uno debe de verla y de saber de que pues debemos de aprovechar el tiempo haciendo las cosas que debemos de estar haciendo. Porque muchas veces tenemos el tiempo, pero la verdad es que lo desperdiciamos. Amén, amén. Hermano, Sí, y en la parte de también tener reverencia al Señor en el momento de ayunar también aplica. sí, claro, claro, por supuesto. Si uno lo va a hacer bien hecho, por supuesto, tenemos que ser reverentes, eso siempre, siempre en oración, al leer la Escritura, debemos procurar siempre recordar que tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, hermano. Sí, yo creo que, bueno, como hemos aprendido también de que lo que es la oración y el ayuno, viendo que son de esto que Dios más le agrada, porque vemos que es algo que lo hemos mencionado muchas veces, la carne no saca ningún provecho. Entonces, porque es algo que Dios manda, que debe hacerse en secreto, donde nosotros y Él estamos, y la intención de nosotros es conocerle, porque cuando le conocemos, entonces podemos adorarle correctamente. Amén. Porque para eso fuimos creados, para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces, pero si yo digo, bueno, yo hago todo esto, yo oro, yo estudio la Escritura, pero eso aunque lo hago en secreto, eso va a ser reflejado Claro, en lo público. Entonces, y es allí donde, por ejemplo, vemos cómo Dios obra, pues, porque si vemos a alguien
sino que es una persona que está ocupada en el estudio de la Escritura, en la oración y en el ayuno. Y no necesita venir a decir a la congregación, yo ayuno, yo oro tantas veces. Su vida da evidencia. Entonces, y pues el propósito también es, como venimos aprendiendo, el avance del reino. Entonces, cuando estamos empapados de Dios, el conocimiento de Dios, entonces creo que más fácilmente podemos ir a predicar el Evangelio y otros pueden ver el poder de ese Evangelio. Amén. Porque si el Evangelio que yo predico no lo reflejo, entonces ¿qué poder tiene? No que no tenga poder, pero todo va acompañado. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, de la primera perspectiva hacia arriba, el ayuno hacia arriba, entendiendo esto hacia arriba, porque es directamente, tiene que ver con, nos enfocamos en Dios, ya vimos buscar a Dios, ministrar a Dios, vamos a pasar a discernir la voluntad de Dios. Ahí en la página 12 dice, la totalidad de la vida del cristiano debe estar cimentada y dirigida por la voluntad de Dios. Todo lo que pensemos, hablemos y hagamos debe ajustarse a su designio, hermanos. Esa oración, esa frase, pues, todo lo que pensemos, hablemos y hagamos debe ajustarse a su designio. Dice, por esta razón nuestro discernimiento de la voluntad de Dios es absolutamente esencial. En los siguientes textos del Nuevo Testamento aprenderemos que la búsqueda de la voluntad de Dios fue a veces acompañada por el ayuno y que la voluntad de Dios fue revelada cuando los creyentes ayunaban específicamente para ese propósito. Esto no significa, fíjese que está subrayado ahí para hacer énfasis, esto no significa que debamos ayunar antes de tomar cualquier decisión relacionada con la voluntad de Dios. Todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad de Dios se nos revela en las Escrituras. Salmos 119, 9 y Salmos 105. Las Escrituras también nos exhortan a buscar el consejo piadoso siempre que haya que tomar decisiones importantes. Proverbios 11:14, 12:15 y 13:10. Sin embargo, a veces, cuando el camino no está claro y se requiere una certeza absoluta, es apropiado buscar al Señor mediante la adoración, la oración y el ayuno. Daniel 9:2, hermanos. Alguien que lo lea. Ya, hermano. 9:2. Sí, 9:2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Amén. Amén. Y dice entonces, en Daniel 9:2 leemos que Daniel buscaba entender la voluntad de Dios por medio de las profecías de Jeremías referentes a la desolación de Jerusalén y el regreso de los exiliados. Después, hermana, ¿puede leer el versículo 3, por favor? Sí. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Amén. Entonces dice, ¿cómo buscaba Daniel una respuesta a sus preguntas? ¿Qué es lo que acabamos de leer? Oración, ayuno. ¿Okay? Y dice, según los versículos 21 a 23, hermana, por favor, otra vez ahí mismo, pero en el mismo capítulo, pero versículos 21 a 23. ¿Cómo respondió Dios? Vamos a escuchar a la hermana. ¿Yo, hermano? Sí, por favor, hermana. 21 al 22. Sí. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento.
al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Gracias, hermana. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, vea cómo todos esos puntos concuerdan. Daniel necesita entender la voluntad de Dios. Lo que hace es ir a la Escritura, ir a lo que está escrito en las profecías de Jeremías. Mientras está él tratando de entender, está en oración y ayuno. Y en ese tiempo, entonces, después, el Señor manda al ángel Gabriel a hablar con él para darle la sabiduría que él ya estaba buscando en la Escritura y que ya estaba pidiendo en oración y en ayunos. Entonces, me impresiona mucho, hermanos, cómo el ángel Gabriel le dice que desde el principio de sus ruegos le fue dada la orden a él para ir donde estaba Daniel y hacerle entender y darle sabiduría, ¿no? Entonces dice, ¿qué podemos aprender de estos textos sobre el ayuno y la voluntad de Dios? Hermana. La voluntad de Dios ya está escrita en la Escritura, que podemos ir a ella para encontrarla, aparte de buscarla, encontrarla. Amén. Y pues que la práctica del ayuno va en conjunto con eso. Sí, necesitamos entendimiento. Mire, vamos a... Este texto no está acá, pero pienso que es importante que lo veamos. En Efesios, porque quiero mostrarles el mismo punto que está en el estudio. En Efesios capítulo 2, capítulo 1, a partir del versículo 15. Note esto, la voluntad de Dios, ¿ok? Podemos entenderla considerando dos aspectos de ella. La voluntad revelada de Dios y la voluntad no revelada de Dios. La voluntad no revelada de Dios, hermanos, es aquello que es tan incomprensible para el ser humano, porque la mente de Dios, hermanos, es infinita y el hombre es incapaz de poder acabarse el conocimiento, la sabiduría y la comprensión de la voluntad de Dios, ¿ok? Pero hay una voluntad de Dios que se conoce como la voluntad revelada de Dios, y esa es la que está en las páginas de nuestras Biblias. En la Escritura Él ha revelado cuál es su voluntad. A esa voluntad es que nosotros debemos aferrarnos. Es decir, Señor, necesito entender tu voluntad, ¿ok? La revelación, de nuevo, ya está dada. Aquí está. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces yo no la entiendo. La tengo enfrente de mí, pero leo y no entiendo. Me confundo, no es claro para mí. El problema no es que la Biblia no sea clara. Dios inspiró la Escritura, hermanos, y la inspiró de una manera perfecta. Si no entiendo la voluntad de Dios revelada, el problema es mi mente, mi entendimiento. El problema soy yo, no la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Le oramos al Señor para que nos dé la capacidad de discernir, entender, comprender lo que Él ya reveló. Esto es lo que hace Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice él, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Okay? Entonces él está orando por los hermanos que están en Éfeso. Y dice, ¿para qué? Recuerde, eso es el propósito. ¿Cuál es el propósito que busca Pablo al estar en oración por los hermanos de Éfeso? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, note eso. Dice, para que les dé, y empieza a hablar de ciertas cosas, ¿no? Espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento de Él, ¿cómo?
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces Pablo tiene claro esto. Ustedes lo que no entienden, no lo entienden, no porque no tengan la revelación, sino porque hay que alumbrar, iluminar el entendimiento. Y eso es lo que le pedimos a Dios. Señor, yo sé que aquí está tu verdad. Yo sé, Señor, que aquí está tu revelación. Yo sé, Señor, que aquí está todo lo que yo necesito. Ayúdame a entender. Esta oración, hermano, en la mañana cuando vamos a estudiar la palabra es, Señor, abre mi mente, mi corazón. Abres. Para yo entender y discernir la palabra para cuando venga a hablar con otras personas y nos salga, porque la palabra la vamos a hablar si la, como si usted estudiándola. Yo puse, no sé, ¿verdad? Pero yo puse ahí una pregunta, que Dios a través de su voluntad está cuando buscamos la sabiduría y entendimiento en su palabra. Amén, amén. Después dice, nota, la voluntad de Dios se nos revela por medio de las Escrituras. Por lo tanto, no dependemos de sueños, visiones o visitas angelicales. Sin embargo, las verdades de las Escrituras se disciernen espiritualmente y requieren la iluminación del Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 12, 14. Así que debemos leer la Escritura en oración, en dependencia de Dios para que nos enseñe. Como vemos en el ejemplo de Daniel, el ayuno puede desempeñar un papel importante en la búsqueda y el discernimiento de la voluntad de Dios. En Hechos 13, 1-3, eso se leyó hace rato, dice, somos testigos de un acontecimiento verdaderamente extraordinario, el nacimiento de uno de los mayores movimientos misioneros que el mundo ha conocido. En ese momento, Dios, por medio del Espíritu Santo, ordenó a la iglesia de Antioquía que apartara a Bernabé y a Saulo, el apóstol Pablo, para la evangelización de los gentiles. Según el versículo 2, ¿en qué contexto reveló Dios su voluntad a la iglesia? ¿Y qué actividades estaban ocupados los creyentes? ¿Y qué podemos aprender de esto? Ya lo leímos hace rato, si no lo recuerda, vaya de nuevo a Hechos 13, 1-3. Entonces recuerda, la pregunta es, ¿en qué contexto reveló Dios su voluntad a la iglesia? ¿Y en qué actividades estaban ocupados los creyentes? ¿Cuál es ese contexto, hermanos? Amén. Estaban ministrando al Señor y ayunando. Ellos estaban buscando algo, ¿no? Buscaban al Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué estaban ministrando al Señor así? ¿Para qué estaban en ayuno y oración? Para el avance del reino. ¿Cuál es el subtítulo que está en ese capítulo 3, hermanos? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Ellos se iban a ir de misiones. Y probablemente, hermanos, no sabían ni por dónde empezar. Pero ellos sabían y entendían claramente, tenemos que llevar el evangelio a otras partes. Vamos a empezar a ayunar, vamos a empezar a orar. Necesitamos que Dios nos dirija. Necesitamos conocer la voluntad de Dios en este aspecto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es primordial que si el reino va a avanzar, el rey de ese reino nos diga por dónde, cómo, qué hacemos, cómo hacemos. Entonces, hermanos, ese es el contexto en donde se inicia el avance del reino en Hechos 13, 1-3. Están ayunando y orando para pedirle al Señor les dé entendimiento y discernimiento de su voluntad para hacer avanzar el reino, hermano. Hay una palabra aquí que dice apartarme a Bernabé y a Saulo, y igual podemos poner nuestros nombres, es decir, tenemos que apartarnos de todo lo que es claro. el mundo y en el Señor, poder nosotros discernir lo que acaba usted de decir para saber llevar adelante esa obra para lo que hemos sido llamados, que es la gran comisión. Amén. Amén. Dice la nota, mientras los creyentes de Antioquía se dedicaban a la adoración y el ayuno, el Señor les reveló su voluntad respecto a la evangelización de los gentiles y a los hombres que debían dirigir tal esfuerzo. Bernabé y el apóstol Pablo, fueron Bernabé y Saulo, el apóstol Pablo. Dice, la verdad que se transmite es la siguiente: cuanto más tiempo dediquemos a acercarnos a Dios en adoración y oración, e incluso en ayuno, más discerniremos su voluntad y más útiles seremos para sus propósitos. Entonces, hermanos, eso contesta el ¿qué aprendemos de esto? La nota nos la contesta. Ok. Fíjese qué es lo que sucede. Error que cometemos como cristianos. Estamos metidos en un problema
y empezamos a buscar la voluntad de Dios porque estoy en este problema metido. ¿Okay? Cuando lo que vemos en la Escritura, este es un buen ejemplo, pero es constante en toda la Escritura, es no. Primero debes buscar la voluntad de Dios para que sepas qué hacer cuando aquel problema o aquella situación quizá tengamos que pasarla y sepamos cómo hacerlo. Porque muchas veces nos metemos en problemas, hermanos, innecesarios, precisamente porque estamos viviendo sin ningún tipo de discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, es como hacerlo para que cuando lleguen las situaciones en donde yo necesite discernir la voluntad de Dios, yo esté mejor preparado para poder hacerlo. En vez de, una vez que ya estoy metido en el problema, ay, ¿ahora qué hago? Necesito, casi que queremos que abramos la Biblia y aparezca ahí qué tenemos que hacer, ¿no? No podemos hacer eso, hermanos. No podemos allá estar jugando a las adivinanzas con la Biblia. Yo creo que si usted nunca lo ha hecho, qué bueno. Pero quizá todos hemos pasado por el necesito una palabra de Dios en este momento. Y ahí, rogando que salga algo que nos anime, ¿no? Pues la verdad es que no, hermanos. Debemos ser consistentes en nuestra vida de oración, en nuestra vida de leer la Escritura, porque igual cae una cosa que no nos parece que es para nosotros, así que intentemos una segunda vez, ¿no? Y 3 veces, 2 de 3, ¿no? Y como aquel, no sé si era broma o chiste o lo que sea, ¿no? Que hizo así, y lo que has pensado hacer, hazlo pronto. Le cae ahí, y Judas se ahorcó. Haz tú lo mismo. O sea, ¿me explico? Este tipo de cosas, dices, pues si no es juego, ¿me explico? No es juego, o sea, no podemos jugar así con la Biblia. Parece chiste, hermanos, pero la verdad es que, le repito, me declaro culpable, alguna vez lo hice pensando así como que, Dios mío, por favor, háblame y a ver qué cae, ¿no? Y no es así. ¿Quién levantó la mano? Hermano. Sí, yo creo que en esas situaciones cuando no hemos buscado la voluntad de Dios y nos metemos a problemas, lo primero que hay que hacer es arrepentirnos. Amén. Porque Amén. hemos vivido, según nuestra voluntad, no la voluntad. Y muchas veces pensamos de que Dios me está probando y estamos atribuyendo a Dios algo que Él ni tan siquiera ha hecho. Entonces, en ese aspecto de que a veces estamos en dificultades y no todas nuestras dificultades son pruebas, a veces son consecuencias de pecados. Amén. Entonces, y yo creo que a primera instancia lo correcto es decir, Señor, muéstrame el pecado que me ha llevado hasta acá. Entonces, porque si no he buscado la voluntad desde el principio para lo que voy a hacer, entonces, si todo me salió mal, entonces es mi pecado. Amén. Página 14, hermanos, número 3, dice, Dios nos revela con gracia y claridad su voluntad por medio de las Escrituras. Les voy a repetir esa partecita, ¿no? Gracia y claridad. Dice, las Escrituras también nos exhortan a buscar el consejo de cristianos piadosos y maduros que puedan ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. Sin embargo, también hay momentos en los que hay que tomar decisiones importantes y el camino no está claro. Durante estos momentos podemos buscar la voluntad de Dios a través de la oración y el ayuno. En el espacio siguiente enumera algunas decisiones importantes sobre las que deberías buscar al Señor con ayuno. Esto es obviamente algo más personal, hermanos. Si hay algún tipo de decisiones que debamos tomar, necesitemos tomar, ahí podemos enumerarlas. La idea es no solo enumerarlas, sino decir, pues hermanos, si usted completó esta parte y tiene ahí unas 2, 3, 4 cositas que dice, creo que esto es importante de tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios y no hacer otra cosa hasta no saber la voluntad de Dios, pues hermanos, llevemos eso. Eso es para cada uno de nosotros de manera personal, de decir, llevemos esas cosas al Señor en ayuno y oración. Y terminamos con la nota. Dice, al buscar al Señor en oración, el Espíritu Santo puede grabar su voluntad en nuestros corazones y mentes. Sin embargo, debemos proceder con cautela.
No toda impresión o idea proviene de Dios y nuestros corazones y mentes pueden ser engañados fácilmente. La única norma infalible respecto a la voluntad de Dios es la Escritura. Por lo tanto, debemos comparar todos los pensamientos, impresiones y consejos humanos con la palabra de Dios que es inerrante. Debemos rechazar cualquier cosa que contradiga lo que está escrito. Entonces, fíjese cómo es, ¿no? Estamos buscando en oración discernir la voluntad de Dios, estamos orando por eso, y durante ese tiempo quizá de ayuno y oración dedicados al Señor, van a venir ideas a nuestra mente, hermanos. ¿Okay? En muchas ocasiones, cuando una persona está en su vida espiritual creciendo, está constantemente en la Escritura, pasa tiempo en la palabra, está creciendo en el Señor, tomar ese tiempo en ayuno y oración nos ayuda porque nuestra mente quizá vienen esas ideas que de otra manera no hubieran venido y decimos, esto es del Señor. Ahora, como dice aquí la nota, hay que ser cautelosos, porque igual pueden venir ideas a nuestra mente que sean simple y sencillamente un reflejo de lo que nosotros mismos deseamos. Y ya nos acomodamos una película en la cabeza de decir, seguro esto es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Después de estar ese tiempo en ayuno y oración, después de estar en la palabra, después de orar, si tenemos una idea de algo que tengamos que hacer o debamos hacer, debemos ir a la palabra para ver que no contradiga la Escritura, porque no es posible que Dios me esté poniendo algo en la mente y el corazón de hacer que esté contradiciendo la Escritura, porque Él no hace eso. ¿Okay? Entonces el hermano Paul Washer simplemente pone ahí que no toda impresión o idea proviene de Dios. ¿Y cuál es la otra opción entonces si no viene de Dios? Hermano, solo puede ser una de estas tres cosas, ¿no? El diablo, la carne o el mundo. Y esas cosas van contra la voluntad de Dios. Entonces, como dice ahí en signos de admiración, debemos rechazar cualquier cosa que contradiga lo que está escrito. Si contradice lo que está escrito, hermanos, no importa que haga sentido, no importa que parezca una buena opción, si contradice lo que está escrito, no. ¿Por qué? Porque sabemos claramente entonces que eso no sería la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos, entonces ahí está. Terminamos con la primera perspectiva de el por qué ayunamos. La perspectiva es hacia arriba, siempre todo tiene que ver con Dios, buscar a Dios, ministrar a Dios y discernir la voluntad de Dios. ¿Okay? Vamos entonces a terminar este tiempo hoy, vamos a orar para despedirnos y el próximo miércoles tendremos las otras siguientes 2 lecciones que vamos a continuar en el estudio del ayuno, hermanos. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de estar reunidos en tu nombre, aprendiendo, Señor. Como hemos visto ya, pedimos que seas tú, Señor, iluminando nuestra mente, dándonos claridad de entendimiento, Padre, para discernir las cosas espiritualmente, Señor, de acuerdo a tu verdad. Te pedimos, Señor mío, que nos guardes, Señor, camino a casa, podamos descansar, Señor, y que todo lo hagamos siempre para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.